Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. En la transmisión de hoy les presentaremos un tema de suma importancia que nos incluye a todos por nuestra gran cultura. Como ven, somos mexicanos y como mexicanos debemos de exponer, conocer nuestras raíces. Para el día de hoy tenemos la participación de 4 arquitectos conocedores de esta área, quienes nos darán sus puntos de vista con respecto al periodo posclásico de Mesoamérica. Contaremos con temas de suma importancia que pasaron en aquellos tiempos, tales como fueron en la política, la economía y la religión. Y es claro, la mención de estos arquitectos va a empezar por un arquitecto destacador del tema, quien nos va a proporcionar la información de las etapas de este periodo. Los dejo con ustedes al arquitecto Jesús Misael. ¿Nos escucha, arquitecto? Sí, claro que sí. Bueno, pues primeramente que nada, buenas tardes, Phil, y buenas tardes a toda tu audiencia y a todo el que nos escucha. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de las etapas del posclásico. Se dividen en 2, el temprano y el tardío. Bueno, hablando un poquito del temprano, proliferaron los asentamientos de las comunidades seminómadas, ¿sabes? Que se movían desde el norte, esto como consecuencia de las migraciones y las guerras, principalmente. Se unieron a los antiguos habitantes de la región y terminaron absorbiendo rasgos del periodo clásico. Y el periodo tardío es un producto del ejercicio militar y el comercio. En esta etapa surgió la llamada Triple Alianza, una poderosa figura política que acentuó la dominación y el pago de tributos sobre los pueblos más frágiles. Sin lugar a dudas, su opinión, arquitecto Jesús Misael, muy interesante, muy entendible y sobre todo explícito. Siento que toda nuestra audiencia va a tener mucho de qué hablar. Y es ahora cuando le vamos a ceder la palabra al arquitecto Jonathan Valerio, quien nos va a retroalimentar esta información. ¿Qué tal, Filadelfo? Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, un saludo a toda tu audiencia igualmente. Muy buenas tardes a todos nuestros colegas arquitectos. Bueno, mira, haces una de las preguntas que son muy importantes, que realmente muy pocos conocemos o muy pocos tienen un amplio conocimiento en esta área. Acerca del periodo posclásico en Mesoamérica, fue una de las últimas etapas de esplendor de las civilizaciones que habitaron en esta parte de México y Centroamérica antes de la conquista española. Fíjate que en ese periodo finalizó la historia precolombina mesoamericana y comenzó otro periodo de la historia mexicana. Después del posclásico mesoamericano, inició el proceso de la conquista española y establecimiento de la colonia. ¿Sabes? Algo de lo que me llama mucho la atención y que te puedo hacer mención en este momento es acerca del posclásico tardío. Esto es uno de las etapas que en lo personal me deja se podría decir, aspecto negativo en cuanto a las personas que vinieron. Un surgimiento de expansión de una de las entidades políticas más complejas y poderosas que haya conocido México prehispánico. La Triple Alianza, liderada por Tenochtitlan, únicamente los tarascos y otros señoríos fueron capaces de enfrentar exitosamente sus afanes expansionistas. Si comentamos algo acerca de lo que es el posclásico temprano, en lo personal creo que esta es una etapa de las ciudades del clásico, la hemogenia tolteca y los movimientos migratorios. Aunque la guerra era una práctica generalizada desde épocas anteriores, en el posclásico temprano alcanzó nuevas dimensiones y de hecho, quiero pensar que se conformó un nuevo grupo social que fueron llamados los guerreros. Eso es lo que quiero compartirte acerca de esta pregunta que mencionaste y que creo yo que es de suma importancia que muchas de las personas conozcan más de esta historia, conozcan más de estas etapas para poder tener un amplio conocimiento en lo que es nuestra cultura. Gracias, Filadelfo. Muchas gracias por tus palabras, arquitecto Jonathan. Bueno, sin lugar a duda, un tema más amplio que niños de primaria ya pueden adquirir este conocimiento y se pueden nutrir con tu información tan valiosa.
Y es así como también le vamos a ceder un punto de vista muy diferente al arquitecto Brian Santana, que ya se encuentra preparado también con su micrófono. A ver, arquitecto, ¿se escucha? Buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Se escucha todo bien aquí en la cabina. Bueno, como pues ya mencionaron mis compañeros y colegas arquitectos, fueron que sobre las dos etapas, como ya lo mencionaron, pues son dos etapas como posclásico temprano y posclásico tardío. Se nos olvidó decir las fechas y pues es un punto importante, ¿no? Así que les voy a mencionar. En la etapa del posclásico temprano es de 900 a 1200 después de Cristo, marcada por la caída definitiva de las ciudades del clásico, como ya lo había mencionado mi compañero Misael. Y el posclásico tardío es de 1200 a 1521 después de Cristo. También aquí hay un punto muy importante de esas etapas que se vio influido por esto mismo, ¿no? Por las caídas y la llegada de Cortés. Fue la economía y el desarrollo en los pueblos mesoamericanos. Fue pues, fundamentalmente la agricultura. Pero hay otras, bueno, ¿cómo podemos decir? Otras actividades que se realizaron. Aquí es donde les quiero hacer una pregunta a mis compañeros. ¿Qué actividad o actividades fue la que marcó esas etapas? Muy bien, retomando la palabra, me dejó pensando, recordando mi infancia. Me acuerdo cuando mis maestros de primaria me ponían pequeños ejemplos acerca del trueque, y me imagino que esto va de la mano, si no mal me equivoco. Ya también adelante, pues vamos a tener la retroalimentación con los demás. Pero de la economía existente en ese tiempo, yo siento que la pesca también tuvo mucho que ver, porque México era un país fructífero en pesca, y no solamente en pesca, también en la agricultura, como habías hecho mención anteriormente. Vemos a una de las grandes civilizaciones que fue Tenochtitlan, con sus grandes sistemas y canales de riegos que cautivaban con sus sembradíos que podían abastecer a su comunidad completa. Pero despejemos y demos la palabra a Jonathan Valerio para que nos retroalimente esto. Nuevamente, muchas gracias, Filadelfo. Retomando la pregunta de nuestro colega Brian acerca de las actividades económicas, de las actividades que marcaron lo que fue la economía en aquellos tiempos. Y en aquellos tiempos podemos recurrir a distintos elementos con los que ellos contaban para su comercialización. Por ejemplo, como bien mencionaba Filadelfo, la agricultura, en donde se encontraba la agricultura, el maíz, el frijol, la calabaza, el chile. Pero todos estos cultivos, cabe mencionar que el maíz fue un producto agrícola por excelencia, dado a su posibilidad de cosecharlo entre 2 o 3 veces al año. Hay que mencionar, compañeros, que la agricultura en aquel tiempo fue uno de los elementos más importantes para su economía. Otra de las actividades productivas de los mesoamericanos fueron la caza de animales silvestres o atas, ya sea como para su uso comestible. También es importante mencionar que algunas civilizaciones de la cultura mesoamericana se destacaron por su producción artesanal. Como ejemplo tenemos a los zapotecas, a los toltecas, a los mixtecos. En cambio, los olmecas y la obsidiana, respectivamente. Tocar estos puntos de la economía en aquellos tiempos, sin duda alguna, trae, digamos que, ciertos elementos que podemos encontrar actualmente en nuestra sociedad también. Vaya, ahorita podemos encontrar comercialización de textiles, comercialización de vegetales, entre otras cosas. Eso es uno de los puntos que pienso yo que marcaron la economía en aquellos tiempos, colega Filadelfo. Muchas gracias por tus palabras, Jonathan Valerio. También tenemos otro punto de vista muy diferente, pero muy certero también, y ya que este campo de investigación no es mínima, hay mucho de donde podemos abordar, y es así como el arquitecto Alan Díaz nos va a explicar con sus palabras y en sus términos cómo implicó la economía en esos tiempos. Muy buenas
noches, Filadelfo. Antes que nada, gracias por invitarnos a tu programa. Y pues, hablando sobre la economía, cabe destacar algo muy interesante, y es que la economía de esos tiempos prevalece indirectamente hasta el día de hoy. Pues, si podemos ver en la cultura mexicana que tenemos los que son los centros de comercios llamados tianguis, y esos tianguis provienen desde la época prehispánica. Pues, en esos tiempos los hacían llamar tianxquistli. Bueno, en estos supermercados era donde se realizaba el comercio, eran las transacciones o llamados trueques en esos entonces. Cabe destacar algo muy interesante, y es que la moneda era utilizada mediante el grano de cacao y las habichuelas. Esto era para tener un trueque más estable, pues favoreció a los intercambios de productos. También lo que benefició mucho fue la agricultura, la ganadería, así como otras cosas. Pero hay algo muy importante que destacar, pues que la gran producción o la gran economía que sostuvo tuvo sus contras también, porque si bien podemos ver, surgió la Triple Alianza, ¿y esto qué fue? Fueron los tres grupos militares más fuertes que asentaban dominación sobre los pueblos más pequeños. Los pueblos más pequeños les ofrecían lo que eran tributos a la Triple Alianza. ¿Y esto qué pasó? Bueno, los pueblos más pequeños, al momento de la colonización, que fue de los españoles, estos se rebelaron contra la Triple Alianza y contra los gobernantes que los tenían al mando. ¿Por qué? Porque estos pueblos sufrían de un gran abuso sobre estos. Y pues, más que nada, lo que ellos veían era, además de que les sufrían abuso totalmente, ellos no, como te comentaba, Phil, los contras que tuvo la comercialización en ese entonces fue el abuso de autoridad de los gobernantes, que exigían tributos a los pueblos más pequeños. Muchas gracias, Alan Díaz. Muy bien, muy interesante tu punto de vista y tu conclusión. Yo ahorita, ya para finalizar este apartado de la economía, les voy a dar un dato muy curioso, que actualmente seguimos manteniendo este sistema en algunos poblados de la República. Más que nada, me parece que en la parte sur se sigue viendo, pero ya es información que se los vamos a tener preparados en una próxima emisión. Ahorita vamos a recalcar y considerar una pregunta muy directa para Jonathan Valerio, en donde, ¿por qué él considera que la religión fue un elemento fundamental para la arquitectura mesoamericana? Ya que, como sabemos, la arquitectura tiene existencia desde hace miles de años. Y es así como, Jonathan, ¿me escuchas? Sí, Phil. Bueno, mira, esa es una de las preguntas que yo creo y quiero pensar que muchas personas se han hecho en algún momento de su vida. ¿Por qué creemos que la arquitectura fue un elemento fundamental? Perdón, que la religión fue un elemento fundamental para la arquitectura de aquellos tiempos. Bueno, sin duda alguna considero que la religión fue uno de los elementos con una impresionante carga en las vidas de las civilizaciones mesoamericanas, por distintos motivos, como por ejemplo la creencia en sus dioses, estar sujetos a doctrinas sumamente estrictas al momento de practicar sacrificios, o el simple hecho de tener que guardar tributo, entre otras que pudiéramos mencionar. Haciendo referencia a tu pregunta, entre la religión y la arquitectura, bueno, mira, si observamos a simple vista la religión mesoamericana, nos podremos percatar de grandes edificaciones en distintos lugares que ahora son íconos representativos de estas civilizaciones, y esto no solamente a nivel nacional, sino internacional. ¿Nos hemos preguntado acaso qué sería del recuerdo de estas civilizaciones si no existieran actualmente estas grandes y magníficas edificaciones, que si bien no fueron elaboradas con sistemas constructivos sofisticados, mas sin embargo, aún con la carencia de elementos constructivos en sus tiempos, lograron dejarnos grandes ejemplos de los alcances que puede llegar a tener el hombre a través de su inteligencia? En lo personal, considero que la religión fue un elemento fundamental para ayudar
a que la arquitectura sobresaliera en los tiempos antiguos y también en los tiempos actuales. Muchos de los elementos arquitectónicos, tanto constructivos como estéticos, han surgido dentro de conceptos religiosos actualmente. Eso solamente por mencionarte algunos de los puntos que creo y considero que son de suma importancia en cuanto a la religión y lo que viene siendo actualmente la arquitectura, Filadelfo. Muchas gracias por tu opinión nuevamente, Jonathan Valerio. Me deja con un muy buen sabor de boca tu opinión y sobre todo tu deductiva. Se ve que tienes mucho énfasis en ese aspecto, pero vamos a darle también lugar al arquitecto Jesús Misael, quien nos trae otro panorama muy diferente sobre la arquitectura y su importancia en este apartado. Sí, gracias. Sí, gracias, Phil. Primero que nada, también quiero hablar un poquito acerca de la religión y como tú comentaste, la arquitectura. Sí, concuerdo con mi compañero Jonathan, mencionó unos aspectos muy importantes. Y hablando de la religión, recordemos que pues eran politeístas. ¿Qué significa esto? Que adoraban pues básicamente a muchos dioses. Tenían el dios del sol, el dios de la luna, el dios del maíz. Y eso es algo muy impresionante, ¿sabes? Porque no solamente lo tuvo una civilización, sino todas las civilizaciones de Mesoamérica concordaban en esto, ¿sabes? Y si tú no has ido a estos lugares, a estas pirámides, realmente se siente la vibra, realmente se siente, digámoslo de esta forma, ¿para quién estaban construidas? Están construidas para sus deidades, ¿sabes? Para sus dioses, sus gobernantes, que los miraban como semidioses. Sabemos que la arquitectura, pues, miraban las constelaciones y de las constelaciones ellos, pues, se inspiraban para hacer su monumental arquitectura. Interesante, deductiva, Jesús Misael, muy interesante. Y ahorita, pues, también tengo en línea al arquitecto Alan Díaz, que quiere compartirnos un poco de su conocimiento de la arquitectura. Gracias, Filadelfo. Sí, la arquitectura prehispánica era muy interesante, pues lo que podemos observar es que actualmente no existe arquitectura como tal. La arquitectura, como bien sabemos, evoluciona con el tiempo, pero la evolución que tuvieron esta civilización fue muy avanzada en la época de la que ellos existían, por así decir. Pues ellos basaban su arquitectura mediante constelaciones, así como las ubicaciones de los terrenos. Ellos no construían algo por construir, sino que al igual su agricultura se basaba e iba de la mano junto con su arquitectura. Pues las pirámides que ellos construían a veces les permitían observar las diferentes épocas del año, cosa que actualmente no hacemos y que deberíamos de hacer, pues son nuestras raíces y es nuestra cultura que tenemos como arquitectos. Si bien observamos la información que tenemos ahora o los diferentes tipos y estilos de arquitecturas que tomamos en cuenta hasta el día de hoy, es arquitectura extranjera, realmente no es arquitectura cultural de nuestras raíces. Nosotros vemos y copiamos diferentes tipos de arquitecturas, pero no son de nuestros tipos de raíces culturales. Y bien, ¿qué es lo que deberíamos hacer o qué es lo que se debería de hacer? Lo que deberíamos de hacer es nosotros tener un criterio de arquitectura que sea de nuestras propias raíces, como lo han venido haciendo diferentes tipos de arquitectos mexicanos, por ejemplo, Ricardo Legorreta. Y bien, la arquitectura es algo que nos habla de nuestro tiempo, así como nuestra historia, y lo que nos habla de nuestra sociedad actual o lo que está viviendo nuestra sociedad. La arquitectura nos va a dar a entender más adelante la historia social que en el año que se construyó. Y eso sería todo de mi parte, Filadelfo.
Ya casi son las 8 de la noche, ya no tenemos mucho tiempo para transmitir y ya vamos a finalizar, pero no podemos despedirnos sin antes hacerle caso a uno de nuestros tweets que nos acaban de llegar, y es justamente ¿a qué se le denomina triple alianza? Y la vamos a contestar y voy a retroceder contigo, Alan Díaz, para poder responderme esta pregunta. Te escucho, Alan. ¿Qué tal, Filadelfo? Sí, bueno, la Triple Alianza en sí, bueno, para hablar de esto antes tenemos que hablar de la política y cómo fue basada la política en ese entonces. Bueno, la política tenía repercusiones en el tributo, así como también en la repartición de justicia y las campañas militares. Era lo que se dedicaban ciertamente en esos tiempos la política. Y ahora, ¿qué fue esto de la Triple Alianza? Bueno, la Triple Alianza fue una federación o una unión de los tres poderes o de los tres confederaciones de estados indígenas ubicados en el Valle de México. Estos eran los que propagaban o perseguían el poder político, así como también se asentaban y le pedían tributos a los pueblos pequeños, tributos como lo eran las porciones de recursos de lo que sacaban en las ganaderías en esos tiempos, los trabajadores, así como también a veces solían pedir de tributos a personas para ofrecérselos a los dioses en modos de sacrificio. Muchas gracias, Alan Díaz, por tu comentario, por tu sabiduría compartida en este programa. Le cederemos la palabra también al arquitecto Brian Santana, que nos tiene preparado unos párrafos y está dispuesta a compartirlo en este momento. Le voy a ceder la palabra. ¿Nos escuchas, Brian Santana? Buenas noches nuevamente. Sí, quería mencionar sobre el funcionamiento de la Triple Alianza. Como sabemos, son sobre 3 pueblos que, además de la parte militar, tuvo una función esencialmente en la económica. Así procedieron a repartirse, pues como sabemos, todo lo que obtenían entre los 3 pueblos. Todo esto fueron por partes, que Tenochtitlan se llevó la parte mayor, que son 3/6, y después de esto, pues ya los siguientes pueblos fue Texcoco, que son 2/6, y Tlacopan con un 1/6, ¿no? El otro aspecto que quedó regulado fue el jurídico. Esto quiere decir que los tribunales quedaron establecidos en los 3 señoríos que conformaban la alianza. Y pues en el ámbito político, como ya lo mencionó mi compañero Alan, también era muy importante. Lo que tenemos que dejar claro es que la unidad básica de los aztecas se fue llamada Altepetl, que es un término con la connotación tanto política como étnica y cultural. Tenemos nuevamente las gracias por la participación de todos estos arquitectos que actualmente compartieron sus puntos de vista para poder llevar a cabo esta transmisión. Le cederé la palabra ya de despedida al arquitecto Jonathan Valerio, quien con mucho gusto está dispuesto a compartir unas palabras. A ver, Jonathan, ¿te escuchamos? Sí, Filadelfo, gracias. Pues nada, solamente, como ya lo mencionaba nuestro compañero, darte las gracias por habernos hecho la cordial invitación de estar presentes aquí en tu programa y en la transmisión del día de hoy. Sin duda alguna, creo que los puntos que tocamos en esta transmisión son de suma importancia para la sociedad, son de mucho interés que debería causar hacia las personas de saber cómo fue nuestra cultura, cómo fue que sobreexistimos a aquellos tiempos. Así que, pues nada, compañero, igual a todos los colegas, gracias por haber estado aquí presentes y por habernos compartido parte de su conocimiento. Gracias, Jonathan Valerio. Y es así como también vamos a tener la despedida del arquitecto Jesús Misael. ¿Nos escuchas? Sí, Filadelfo, pues, ¿qué decir? Pues gracias por la oportunidad de estar aquí en tu foro y estar escuchando a cada uno de mis compañeros, que pues cada uno tiene cosas que decir y realmente son muy interesantes. Gracias a todos. Muchas gracias, Jesús Misael. Vamos a tener también la participación del arquitecto Brian Santana, que nos va a compartir un poco de su conocimiento para ya despedirnos, palabras de despedida como tal.
Brian, ¿nos andas escuchando ahorita? Sí, claro. Pues nada, les doy un cordial saludo. Me agradó estar aquí, compartir tiempo con mis colegas sobre este tema tan importante que tenemos que tenerlo en cuenta. Y pues quedo a sus órdenes. Me dio mucho gusto. Pues totalmente, el gusto es mío. La cabina los estuve esperando por mucho tiempo. Y es así como comenzamos de un tema tan sencillo, con el simple nombre, lo llevamos a un tema muy complejo, con mucho conocimiento que pudimos compartir el día de hoy. Y es así como ya para finalizar la transmisión, los dejaré con las palabras de despedida del arquitecto Alan Díaz, quien nos está escuchando en este momento. Te dejo la palabra, Alan Díaz. Muchas gracias, Filadelfo. Gracias por invitarnos a tu programa y la verdad fue un placer, pues nos retroalimentamos entre nosotros y no solamente a nosotros, sino a toda la comunidad que te sigue. Pues es un tema muy interesante y que dejamos muy abandonado como sociedad y como nuestra propia cultura que tenemos. No solo lo digo yo, sino hay gente que experta en esto que nos dice que de verdad deberíamos de valorar nuestras propias raíces culturales, pues es lo que nos define como sociedad. Y bueno, lo repito, muchas gracias, Filadelfo, por invitarnos a tu programa. Con esto agradezco a todos los arquitectos participantes, también conocidos míos. Duramos justamente 1 hora y vimos que en 1 hora impartimos mucho conocimiento que realmente es muy necesario tenerlo como cultura general. Vamos a darle seguimiento a este tema en otros apartados más adelante, donde tendremos a los mismos e inclusivemente vamos a tener variedad de invitados para poder ser un poco más concretos en el tema. Damos de antemano las gracias y esperamos vernos muy pronto. Que tengan una excelente tarde.